Bendiciones a todos nuevamente y también a aquellos hermanos o amigos que se están conectando o van a ver o están viendo ya este video. Gloria a Dios. En primer lugar, quiero felicitar a todas las madres. En su día, aquí por estas latitudes, se celebra el Día de las Madres. Así que reciban felicitaciones todas las mamás, ¿sí? Gloria a Dios. Aplauda a cada mamá. Y usted también, si usted está viendo este video, también felicite a su mamá si la tiene cerca, gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios por cada madre, ¿verdad? Porque han sido las mujeres que han sabido honrar la vocación, el llamado que Dios les ha hecho a tener hijos, porque eso es lo que realmente es la voluntad de Dios. Pero es importante celebrarles, reconocerles todos los esfuerzos a nuestras madres, ¿sí? Creo que mi madre también me estará viendo, así que mami, si me estás viendo, sé que me vas a ver más tarde, si no es ahora. Un saludo muy grande, y por supuesto ese aplauso también era para ti, como para cada madre. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos ya a manera de honrar a nuestras madres. Vamos a escuchar una alabanza, ¿sí? Un canto que va a traer nuestro hermano Calito, Eric Calito, para honrar también, no solamente a Dios, sino también a las madres. Por supuesto, la honra es para el Señor, detrás de cada acción que hacemos. Dios te bendiga, hermano Calito. Dios le bendiga, hermano. Quiero que le preste mucha atención al canto, porque es un canto chiquitito, 3 minutitos nada más, pero de corazón lo quiero hacer para que ustedes. Estas son palabras que yo sé que a veces el ambiente que se mueve nos hace ponernos un poquito melancólicos, ¿no? No está la mamá, la tenemos lejos, pero gracias a Dios porque nos la prestó un tiempo. Gracias a Dios porque nos enseñaron. Y ¿sabe qué? Lo más importante, gracias a Dios porque nos dieron al Señor, nos enseñaron la fe. Algunas veces madres que nos enseñan erróneamente, pero de todos modos con la muy buena intención de que conozcamos a Dios. Así que eso es lo más importante. Vamos a glorificar al Señor y que usted pueda disfrutar este canto. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Un poquito más nervioso me pone. Es para honrar a aquel ser que Dios nos dio, nos prestó. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Mi papá me ha contado que después de decir a tú la primera palabra que yo aprendí a decir, la primera palabra que yo aprendí a escribir, ya leer.
Gloria a Dios. Gracias, hermano Eric. Gloria a Dios. Nuestras madres siempre merecen ese reconocimiento. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 2. Vamos a estar acá meditando en un solo verso por ahora. Primera de Samuel, capítulo 2, el verso 19. Gloria a Dios. Si usted lo encuentra, puede ponerse de pie. Entonces le damos gracias al Señor porque lo hacemos en reverencia a Él. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Repito, Primera de Samuel, capítulo 2, el verso 19. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Lo voy a volver a repetir. Dice: y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Amén y amén. Vamos entonces a darle gracias al Señor así como está. Levante una mano en el lugar donde esté y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu presencia en este lugar, Señor. Porque tu palabra, Señor, está presente, tu Espíritu está presente, Señor. Gracias por tu palabra, maravillosa palabra, Señor, gloriosa palabra, que es una semilla implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100%, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Háblanos, Espíritu Santo, guíanos, Señor, con tu gracia, con tu unción, con tu sabiduría, Señor. Estamos receptivos a tu palabra, Señor. Y declaramos, Señor, que va a dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, mi hermana, mi hermano. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, todos conocemos la vida del profeta Samuel. Yo le invito a leer desde el comienzo del primer capítulo quién fue Samuel, cómo nació. Y aquí encontramos la vida de Samuel en una etapa muy particular. Todavía era o un niño o un joven, un adolescente que estaba creciendo, cuando nosotros estamos ahora leyendo este versículo. Pero para poner en contexto las cosas, vamos a explicar muy rápidamente y superficialmente, ¿verdad?, que Ana, la madre de Samuel, no podía tener hijos. O sea, era estéril. Pero sin embargo era una mujer que quería tener hijos. Qué maravilloso cuando nos encontramos con ese tipo de mujeres que aman la vocación para la cual han nacido. Porque el primer propósito que tiene una mujer al nacer es el propósito que Dios le ha dado, que es la de ser madre. ¿Qué sería, verdad, si no existiesen mujeres que tienen el deseo de tener hijos? Les puedo decir de que si llega alguna vez el día en que una mujer o las mujeres en general no deseen tener hijos, eso va a dar comienzo al fin de la humanidad. Así que esto es muy importante comprenderlo y valorar a aquellas mujeres que tienen ese deseo, que ha sido puesto por Dios en sus corazones. Yo creo íntimamente de que ese deseo Dios lo ha puesto en todas las mujeres, el deseo de tener hijos. Nada más que hay oportunidades, circunstancias que hacen que algunas mujeres se olviden de ese llamado, de ese propósito divino para que ellas puedan ser el canal de bendición para toda la humanidad, la de procrear. Entonces, por alguna razón, por circunstancias negativas, deciden no tenerlos. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque es coartar, ¿verdad?, la posibilidad de traer a la existencia aquellos que Dios ha planificado que naciesen. No nos olvidemos que Dios es un Dios de planes. Y esos planes Dios los quiere llevar a cabo. Y precisamente nosotros estamos aquí
para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Es triste escuchar en nuestros días de mujeres que no aman a sus hijos o de mujeres que no quieren traer a la luz hijos a este mundo. Y buscan cualquier argumento, cualquier circunstancia negativa que pudiera haber ocurrido en su vida para negarse a ese llamado divino. Eso es realmente vergonzoso. Considero que aquellas mujeres que buscan anular, ¿verdad?, a sus hijos en el vientre cuando ya han sido engendrados, o abortarlos, para ser más claro, más preciso, entonces es algo que considero totalmente vergonzoso y por supuesto es un crimen. Quitarle la vida a aquel ser que está en un vientre, ¿verdad?, de su madre, de una manera vergonzosa, horrible, arrancarlo de ese vientre, arrancarlo de una manera totalmente cruel, eso es el aborto, es algo terrible. Sin embargo, esta mujer Ana de la que estamos hablando, muy por lejano de estas situaciones que en la vida moderna escuchamos, ella, como muchas mujeres de aquella época, querían tener un hijo. Y ella no lo podía tener porque era estéril, pero era una mujer que oraba y buscaba a Dios para tener hijos, para darle a su esposo Elcana un hijo. Y lo hacía con mucha dedicación, lo hacía con mucha consagración. Su oración era profunda, su oración era permanente, era constante. Era una oración regular, una oración que la llevó, si usted lee el primer capítulo de Primera de Samuel, que la llevó al templo a orar y a pasar y ser considerada una mujer que estaba ebria aún por el propio sacerdote de aquel templo en Jerusalén. Allí esta mujer recibió escarnio y fue considerada ebria cuando ella, en su angustia, en su agonía, en su clamor por tener un hijo, entonces no fue comprendida. No fue comprendida por el propio sacerdote, que le dijo: ya digiere tu vino y levántate y vete de este lugar. Porque consideró ese hombre de poca visión, el sacerdote Elí, que esta mujer estaba ebria. Pero lo que ella estaba haciendo no estaba ebria de vino, estaba ebria del Espíritu Santo de Dios, que la impulsaba a clamar y a orar por el hijo que anhelaba su corazón. Le damos gracias a Dios por ese tipo de madres. Ese tipo de madres son las que merecen ser honradas. Ese tipo de madres necesitan ser celebradas, reconocidas. Gracias a Dios por todas esas mamás que se han dispuesto a hacer lo que Dios ha determinado de ellas. Que sean procreadoras, que sean mujeres que no se niegan a traer a la luz de este mundo a los hijos que Dios ha determinado darles. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos reconocemos a nuestras madres? Porque de no haber sido por la determinación de ellas, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Amén. Glorioso el nombre del Señor Jesús. Esta mujer Ana era una mujer que oraba, ¿sí? Una mujer que con valentía estaba determinada a tener un hijo. Pero no solamente oraba con valentía, oraba con fe. Y de hecho Dios le escuchó y ella quedó entonces embarazada. ¿Por qué? Porque la oración que se hace con fe es una oración siempre con respuesta. Cada vez que nos determinamos a orar con fe, esa oración tengamos la seguridad que va a estar precedida por una respuesta divina. Dios va a responder a todas nuestras oraciones hechas con fe. Y lo hizo con Ana. Y entonces ella quedó embarazada. Y tuvo también su hijo. Y dice la escritura que hemos leído de que año a año esta mujer subía al templo y le llevaba una túnica. Pero le llevaba a la túnica al templo porque ella previamente, ese primer hijo que Dios le había dado, lo había consagrado a Dios. Lo había dedicado al Señor y lo había puesto al servicio del Señor.
Cuando el niño dejó, dice la Escritura, fue destetado, cuando yo tuvo el suficiente edad para ir al templo, entonces sus padres lo llevaron y lo entregaron al sacerdote Elí para que él fuese educado, para que él fuese formado como un servidor en la casa de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Cuántos glorifican a Dios por esa actitud de entregar, que tuvo Ana, de entregar a su hijo para que se consagrara para el Señor? ¿Verdad que podemos alabar al Señor y decir gloria a Dios por eso? Gloria a Dios por esos matrimonios, por esas mujeres, hombres y mujeres que dedican sus niños al Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que ella puso a su hijo Samuel en las manos del sacerdote, que era el representante de Dios. Lo puso en las manos de Dios, explicado de otra manera, ¿verdad? No lo puso en la mano de una comadre, ni siquiera de su propia madre, para que lo cuide y lo críe, como lamentablemente nos toca ver en la vida moderna, que nos toca vivir cada día. Vemos ese tipo de situación donde madres que han tenido a sus hijos no tienen ningún grado, ¿verdad?, de consideración, entregando a sus hijos en las manos de cualquiera, dejándolos al cuidado de personas que ni conocen en ocasiones, y dejan a sus hijos al cuidado de personas porque ellas necesitan quizás entretenerse, divertirse o trabajar, que es algo considerado correcto, pero aún así, sin conocer a las personas a las cuales entregan y ponen en las manos de ellos a sus hijos, entonces corren riesgos, y riesgos peligrosos. Pero querida hermana, querido hermano, esta mujer Ana estaba determinada a criar ella a su hijo. Estaba determinada a que ese hijo sea consagrado al Señor. Y estaba determinada a seguir orando por su hijo. Así como había orado para que Dios se lo dé, ahora ella se determinó a seguir orando por el hijo que ahora estaba en el templo. No estaba a su cuidado, estaba bajo el cuidado divino. Dios lo estaba protegiendo y lo estaba guardando, pero ella seguía orando por él. Bendecido el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios por ese tipo de actitud? ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor? Gracias, Señor, por esas madres. Amén. Gloria a Dios. Madres que cuidan a sus hijos, madres que los protegen, madres que se ocupan de ellos. No madres que por ir de shopping a un mall lo entregan en las manos de cualquiera, o por hacer cualquier otra cosa o entretenerse los dejan solos, abandonados, y están expuestas a una denuncia de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino, a las autoridades, porque son madres abusivas que dejan solos a sus hijos. Ese tipo de madre no merece ser llamada madre. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Bueno, pero lamentablemente este tipo de situación existe y se da. Ana no era de esa clase de mujer. Ana era una mujer que buscaba a Dios, tenía la guía del Espíritu Santo, sabía cómo orar, oraba, y todos los años le llevaba una túnica a su hijo Samuel. ¿Por qué, se preguntará usted, todos los años llevaba una túnica diferente? Obviamente porque el niño iba creciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa túnica le iba a quedar pequeña, y al otro año le llevaba otra túnica diferente, más grande. Y esa túnica era un símbolo, una representación de la oración que ella estaba haciendo por su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa túnica representaba la cobertura divina que le brindaba la oración de aquella madre empeñada en el cuidado divino de su hijo. Creía con fe que estaba al cuidado de Dios, pero eso no la llevaba a descuidarse, sino que ella tejía por sí misma aquella túnica. En su hogar durante todo el año, esos dedos tejedores estaban guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para lograr la trama perfecta.
Esa trama y esa tela que ella tejía para la túnica de su hijo también estaba regada de lágrimas. Lágrimas que en ese momento que ella tejía derramaba por su hijo, por clamar por su hijo. Un ejemplo digno para imitar para cada madre, que no solamente dejaba al hijo allí al cuidado en el templo del sacerdote, sino que también ahora seguía regando con lágrimas, seguía usando sus manos, seguía esforzándose, seguía orando por él, seguía clamando por ese hijo. Y cuando llegaba el tiempo de llevarle la túnica, ella subía con esa túnica nueva, una túnica más grande, representando una cobertura mayor, y también no iba con las manos vacías al templo, sino que iba con un sacrificio, porque todo servicio a Dios tiene que estar acompañado por un sacrificio. Lo hemos leído en la Escritura, dice que la túnica pequeña se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Era gente que ofrendaba, era gente que confiaba en Dios, era gente que no le escatimaba nada a Dios. Era gente de Dios, era gente que oraba. Esta mujer tejía esa túnica, y cada túnica que lograba para cada año era una cobertura diferente, una trama diferente, colores probablemente diferentes. No se nos dan indicaciones cómo era esa tumba, pero puedo imaginármelo, que cuando Samuel se ponía esa túnica, sentía la unción del Espíritu Santo sobre él. ¿Cuántos alaban al Señor? Sentía que su madre había estado orando por él. Sentía que esa trama, que ese tejido no era cualquier tipo de tejido, que era guiado por la mano divina, como deben de ser nuestras oraciones por nuestra familia, en especial por nuestros hijos. Guiada esa oración por la mano divina, por el Espíritu Santo de Dios, que va a proveer de cobertura correcta para nuestros hijos, que los va a guardar, los va a proteger, que los va a librar del mal, que los va a proteger de la peste y de la enfermedad y de las malas influencias. Pero todo eso se logra en el cuarto de oración, donde madres consagradas de verdad a Dios y no cualquier cosa, esas madres son las que consiguen elaborar ese tipo de túnica y darles cobertura y unción a sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Fíjese que el ambiente donde estaba Samuel no era un ambiente fácil. Recuerde usted que los hijos de Elí eran cualquier cosa menos consagrados a Dios. La influencia de estos jóvenes era perversa sobre este joven Samuel. Pero sin embargo, Samuel se mantenía firme en su carácter y en su servicio al Señor. Esto no es casualidad. Esto es producto de una vida de oración, de una madre consagrada al Señor, de una determinación de un joven que fue moldeado, formado, ¿verdad?, en el cuarto de oración. Allí vemos entonces que la influencia perversa de estos jóvenes, que se acostaban con mujeres a las puertas del templo, que comían de lo consagrado al Señor, que hurtaban de las ofrendas del templo, estos jóvenes eran seguramente una mala influencia sobre Samuel. Pero ninguna de esas malas influencias hicieron mella en el carácter de Samuel, del profeta Samuel, de aquel niño, de aquel joven que iba creciendo, como iba creciendo su cobertura sobre él, porque su madre cada año le llevaba esta túnica consagrada por las manos de ella, para el Señor también, porque ella había sabido consagrar a su hijo a Dios, pero también esa túnica estaba al servicio del Señor, y esa túnica representaba la cobertura espiritual que esa madre le estaba dando a su hijo. Qué glorioso es poder ver ese tipo de ejemplo, porque aplaudimos a todas las madres, ¿sí? Y sabemos que aquellas que han tenido la valentía de ser madres han sido valientes a pesar de contratiempos, dificultades, circunstancias negativas, adversas en su vida, se han determinado a hacerlo. Pero más valioso, considero yo, es aquellas madres que saben honrar el ministerio de madre.
Aquellas madres que han sabido ser madres para sus hijos y no solamente alimentarlos y cuidar su salud, cuidarlos o protegerlos, sino también velar por su salud espiritual. Esas son madres de verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dicen gracias por la madre que tú me diste, Señor? Yo tengo que decir gracias, Señor, por la madre que me dio. Probablemente esté mirando. Gracias, mami. Gracias porque por muchos años estuviste orando por mí. Cuando yo estaba lejos del Evangelio, cuando no quería saber nada de la palabra de Dios, cuando estaba allí muerto en mis delitos y en pecado, por más de 12 o 13 años estuviste orando por tu hijo perdido. Pero un día esa oración llegó al trono celestial. Un día esa oración tuvo respuesta, porque no hay oración de fe que quede sin respuesta. Y tu hijo allí llegó a los pies del Señor Jesucristo. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Aquellas madres que oran por sus hijos, aquellas madres como Ana que se consagran no solamente ellas a sus hijos, sino que siguen esa oración por ellos. Esas son madres que sí valen la pena. Esas son madres de verdad. Y esas son las madres que queremos que sean todas las madres de los hijos de Dios. Las madres que están en la iglesia. Nosotros queremos ese tipo de mujer, de madre consagrada, que buscan al Señor, que no le temen al enemigo, que no temen a la adversidad, que no temen a las carencias, sino que en medio de todas esas situaciones difíciles se levantan con poder, inflamadas del Espíritu Santo, para seguir adelante y para seguir orando por aquellos hijos, a pesar de que a veces se descarrían del camino del Señor, pero siguen orando, siguen clamando a Dios, y Dios, más temprano que tarde, va a responder. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Esas son las madres como Ana. Esas madres, ejemplo. Esas madres merecen ser honradas de una manera muy, pero muy especial. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Y claro, ¿qué se podía esperar de un niño que creció bajo esa unción? De un joven que tenía portando una túnica confeccionada por su madre que lo hacía con oración, con lágrimas, guiada del Espíritu Santo. Una túnica que ese joven llevaba. Ese joven de ninguna otra manera podía haber sido diferente a lo que él fue. Él fue llamado para ser un profeta de Dios. Un hombre que hablaba en el nombre del Señor. Y eso no es poca cosa. Eso es algo maravilloso, glorioso. Era la respuesta a una necesidad. Era la respuesta a una oración. Él era la respuesta a la necesidad de una madre, pero también era la respuesta a una necesidad nacional de la nación de Israel. Porque a veces oramos por una situación y no nos damos cuenta de que Dios tiene cosas mucho más grandes por aquellas cosas por las cuales oramos. Dios tiene mayores cosas para eso que nosotros pedimos y conseguimos, y después Dios siempre termina sorprendiéndonos. Así que yo creo que fue una sorpresa para esta mujer ver a su hijo crecer y verlo crecer de la mano de Dios y servir como sirvió al Señor. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor Jesús? Bendecido Señor Jesús. Bendito Espíritu Santo, que sabes guiarnos, que sabes enseñarnos, que sabes cómo mostrarnos en la oración de qué manera tenemos que orar por nuestros familiares, por nuestros hijos, cómo tenemos que hacer esa túnica de carácter espiritual sobre ellos, cómo tejerla, cómo entramarla, cómo colorearla, cómo darle las dimensiones correctas para que esa túnica sirva en ese momento especial que nuestros hijos están viviendo. Quizás, amiga, madre que estás escuchando esto, tienes hijos que están lejos de ti, que están quizás descarriados, que están en malos pasos,
comienza a orar. Sigue orando si ya lo has estado haciendo. Sigue buscando la guía del Espíritu Santo. Sigue buscando el favor de Dios. No te canses de orar y de insistir. El Espíritu de Dios en ese momento de oración intensa te va a mostrar cómo tejer esa túnica de carácter espiritual para calzarla sobre la vida de tus hijos, que no están cerca. No le puedes dar una túnica como lo hacía Ana, pero le puedes regalar esa túnica que has confeccionado en la oración. Una túnica preciosa, una túnica de protección, una túnica de guarda, una túnica ungida por la oración. Ese tipo de vestimenta espiritual es la que queremos para todos los hijos de Dios. Vamos a estar ahora dándole gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a clamar por cada madre. Vamos a pedirle al Señor que bendiga a cada madre. Y si hay madres que quizás no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, vamos a pedirle al Señor que esas madres alcancen luz espiritual, que sean iluminadas, que se les quite la venda, que se les abra el entendimiento a la gracia divina, para que puedan recibir a Cristo en sus corazones y ver sus familias transformadas, sus hijos transformados por la gracia del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa divina. Así que mujer, madre, que ves que tus hijos no están haciendo o siendo aquellas personas que tú hubieses deseado, nunca es tarde para orar. Nunca es tarde para clamar. Nunca es tarde para insistir en la presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por estas madres, por las madres que hoy están presentes aquí, por las que no están presentes y también por las que nos están viendo allí a través de este video. Gloria a Dios. Quizás tú digas, hermana, tú que vives en otra nación donde no se celebra en este día el Día de las Madres, ¿verdad? Dice, bueno, no es el momento apropiado para mí para hacer esta oración. Yo quiero decirte que todos los días son apropiados para orar por nuestras madres. Y todos los días son apropiados para orar por nuestros hijos. Todos los días son apropiados para orar por nuestra familia. Todos los días son los apropiados para orar por la iglesia. Hoy más que nunca tenemos que orar por la iglesia. Hoy más que nunca tenemos que orar por esta sociedad maligna y perversa que nos rodea, que nos quiere imponer normas de vida que son incompatibles con la palabra del Señor. Esta sociedad que solo busca el atajo, que busca el camino corto, que busca no el sacrificio, sino que busca lo fácil. Bueno, ese tipo de vida fácil es la que lleva a muchas personas a tomar decisiones que los alejan cada vez más del camino del Señor. Cuando una madre se dispone a tener su hijo, es que está disponiéndose a traer a este mundo a alguien muy importante, a un ser humano. Y no sabemos nosotros la altura, la calidad de ese ser humano que vayan a ser. Voy a terminar con una pequeña anécdota, ¿verdad?, que me ocurrió hace muchos años atrás. Quizás de la persona que esté hablando, de aquel compañero de oración y servidor del Señor en mi país, que probablemente esté mirando este video, me acompañó y él se va a acordar. Me pidieron que vaya a visitar a una mujer que estaba pasando por momentos muy difíciles. Esto ocurrió hace como 35 años atrás. Estábamos pasando momentos muy difíciles. Entonces, fuimos. No quise ir solo. Fui con esta hermana. Llegamos, nos hizo pasar esta señora. Y entonces, no sé si lo conté antes aquí. Era, por cierto, lejos de la iglesia donde nosotros servíamos en mi país. Y entramos a la casa, había una necesidad y ahí fuimos. Y
Nos sentamos en la mesa, nos hizo sentar en la mesa de la cocina y comenzó a explicar. Usted no me va a creer, pastor, me dice, pero las cosas que me están pasando. Seguí escuchándole y me dice ella, es algo terrible. Mi familia dice que me estoy quedando loca. Hay un montón de cosas extrañas que me están pasando en esta casa. ¿Qué es lo que le pasa? Me dice, llega una hora de la tarde y comienzo a sentir dolores intensos de cabeza. Me siento muy mal. Y también hay momentos del día en donde estoy haciendo las tareas aquí en la casa y se manifiesta algo ahí extraño, raro. ¿Cómo qué? Un niño de unos 11, 12 años de edad, parece. Así le digo, ¿y cómo está vestido? Normal, como cualquier niño de esa edad. Vestimenta deportiva, me dice. Y yo no sé qué hacer, porque así como aparece, desaparece, me dice. Pero hay una cosa que hace, se ríe de mí. Ok, le digo. Y entonces he ido al médico, psiquiatra, no me encuentra nada, perdí mi trabajo, estoy obsesionada con eso, quiero vender mi casa, me dice, porque esta casa está embrujada, me dice. Mire, le digo, y mientras ella me contaba esa historia, yo estaba viendo como una película, ¿sí? El por qué ella estaba pasando por esa situación. Entonces le dije, mire, le digo, yo le voy a decir algo muy duro, algo muy fuerte, le digo, y es probable que usted se llegue a enojar conmigo por lo que le digo. Pero se lo tengo que decir, porque Dios me lo está mostrando. Le digo, eso que usted ve, ese niño, es un espíritu inmundo, le dije. Es un espíritu inmundo que la quiere atormentar, que se burla de usted, porque ella me decía que le aparecía sentado en la cama de su cuarto y desaparecía y se reía y después iba a la cocina y estaba allí y salía de la cocina y iba a otro lado de la casa, ahí se aparecía de vuelta y desaparecía y siempre burlándose de ella. Le digo, ese es un espíritu inmundo, le digo. Y ella me decía, ¿y usted me cree lo que yo le cuento? Sí, le creo perfectamente, porque nadie me quiere creer, me dice. No, pero yo le creo, porque yo creo que esas cosas suceden, me dice. Pero suceden por una causa, le dije. Y yo le voy a decir la causa, pero va a ser duro para que usted lo escuche. No, dígamelo. Bueno, mire, ¿usted conoce un perro sarnoso? Le dije. ¿Un perro sarnoso? Sí, me dice. Usted vio que el perro sarnoso donde está cubierto por lo general de moscas. Entonces, las moscas buscan la llaga del perro sarnoso. La sarna le provoca llagas. Y ahí depositan las moscas sus huevos y se agusana el animal. Por eso ese perro se mueve de ese lugar, pero no se va solo, las moscas lo acompañan. A donde el perro sarnoso va, allí van también las moscas, le dije. Usted quiere vender esta casa, le dije, pero la casa no tiene nada, le dije. La casa no tiene la culpa la tiene usted. Usted es ese perro sarnoso a los ojos de Dios. ¡Wow! Cuando le dije eso, como que se alteró, señora. Me dije, ¿por qué dice eso? Me dice, porque sí, usted delante de Dios es como un perro sarnoso. Usted va a querer vender la casa, pero no se va a liberar de ese demonio. La va a seguir. Porque el problema no es la casa, el problema es usted. Yo no sé por qué usted me dice eso a mí. Le digo, porque Dios me ha mostrado de que aproximadamente hace 11, 12 años, usted abortó. Usted abortó. Mató a una criatura que había en su vientre. Y entonces esta mujer me dice, ¿cómo usted sabe eso? Le digo, le repito, Dios me lo mostró. Dios me mostró que usted abortó. Y ahora, ese niño representa, ese niño, demonio, espíritu inmundo, representa a ese hijo que usted abortó. Entonces esta mujer empezó
mover la cabeza y se puso a llorar. Y me dijo, sí, estaba de testigo el hermano que había acompañado, que a lo mejor está viendo este video. Me dijo, sí, yo aborté porque tuve una relación con un hombre casado. Entonces no queríamos tener ese hijo. Entonces por eso aborté. Bueno, esa es la causa, de ese tormento al cual usted está siendo sometido. Pero la buena noticia es que hay perdón para todo tipo de situación de pecados. La Biblia nos dice que Jesús es nuestro Salvador y que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, aún ese. ¿Y qué tengo que hacer? Lloraba la mujer. Tiene que aceptar a Jesús, y usted va a ser liberada de ese demonio. Y entonces oramos y ella repitió la oración, como hacemos a veces aquí con aquellas personas que reciben al Señor. Y créame que al hacer ella la oración, yo pude darme cuenta que fue liberada, porque yo sentí una liberación también, un peso que se fue de mí cuando ella fue perdonada por el Señor. Porque no hay pecado que no pueda ser perdonado cuando hay un corazón sincero delante de Dios. Entonces, esta mujer no vino a nuestra iglesia, no supe mucho de ella, solamente que le pregunté a una hermana de ella que vivía al lado de la iglesia donde nosotros estábamos, pero ella nos había pedido que la visitáramos. Y entonces le pregunté, ¿cómo está su hermana? Está 10 puntos, esa es la expresión que me dio. 10 puntos, me dijo, está muy bien. Está trabajando, está bien y está bien y sana, no tiene más opresiones como las que tenía antes. Y le damos gloria a Dios por eso. Por eso quiero decirle, amiga, que estás escuchando, el traer un hijo a la vida es un alto honor. Y el diablo, Satanás, el enemigo de Dios y de nuestras almas, va a querer impedir de alguna manera que una mujer cumpla con ese ministerio de madre. Así que no demos lugar a las voces, a los susurros, a aquellos que dicen que cada quien es dueño de su cuerpo y hace con su cuerpo lo que quiere. No, tenemos un dueño y no somos dueños nosotros de nuestros propios cuerpos, sino que nuestro dueño es el Señor. Así que no nos tenemos a nosotros mismos, Cristo nos tiene. Pero si tú quieres vivir una vida de plenitud y de liberación, recibe al Señor Jesús. No te dejes confundir por esos susurros, por esas voces que dicen no te mereces tener ese hijo en este momento. No puedes tenerlo, porque tu futuro se corta, tu carrera se corta, porque tu trabajo no te lo permite. Ya ahora más bien, abórtalo. Y aparte viene de una situación en donde ese hombre no va a ser nunca tu esposo. Así que abórtalo, desembarázate de ese niño, sácalo, arráncalo de tu vientre. Y eso es un pecado, eso es un crimen que le abre la puerta a los demonios. Por eso es tan importante ser consecuente con la palabra de Dios. Vamos a orar. Quizás haya personas que están oprimidas por demonios a consecuencia de sus pecados, ya sea de este pecado tan grave y terrible como es el aborto, como cualquier otro pecado, porque todos son ofensas contra la ley de Dios. Y el enemigo va a tomar ocasión, va a tener lugar para actuar en la vida de los pecadores. Así que vamos a orar. Recibe al Señor Jesús. Haz un pacto con Él, haz un compromiso con Él. Recibe a Jesús en tu corazón. Gloria a Dios. Y sé la mujer que Dios quiere que seas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros si hay alguien allí que quiere recibir a Cristo, y si hay allí viendo este video que quiere recibir al Señor, hágalo ahora. Repita conmigo: gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú permitiste que yo vea la luz de la vida. Gracias porque tuve una madre, o tengo una madre, que así lo ha decidido. Yo también quiero ser esa clase de mujer.
pero aún más, una mujer que ora, una mujer que busca. Y te recibo, Señor, en mi corazón. Entra en mi vida, transfórmame, cámbiame, Señor. Lava mis pecados con tu poderosa sangre. Anota mi nombre en el libro de la vida. Oh, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Guíame en este camino y lléname del Espíritu Santo. Que pueda ser una mujer como Ana también. Un ejemplo para todo el mundo. Un ejemplo de madre, un ejemplo de mujer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Le damos gracias a Dios. Muchos de los problemas que quizás algunas personas sufren de enfermedad en su cuerpo, en su mente, son causadas por una situación de pecado. Muchas de esas situaciones, no quiero decir con esto que todas, no, Dios me libre de decir algo determinante como eso, pero muchas situaciones difíciles que a veces nos toca vivir son consecuencias de nuestros descuidos espirituales. Vamos a orar ahora por los enfermos y los vamos a declarar en salud. Y si hubieran cometido pecado, que el Espíritu Santo los convenza y confiese sus pecados con libertad, porque la sangre de Jesús siempre está presta para limpiarnos de todo pecado. En el nombre de Jesús declaro salud ahora, salud sobre el alma, sobre el cuerpo, salud sobre la mente. En el nombre de Jesús declaro liberación, sanidad, milagro. Ahora toca los cuerpos enfermos, Espíritu Santo, y declaramos un milagro en esa vida. Aquel que está oyendo esto en su casa, en su cuarto, en su carro, ahora recibe el poder de Dios, recibe liberación, recibe salud, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios.